19 de diciembre de 1981. El sol, como si hubiera decidido ocultarse del mundo, se escondía tímido tras una gruesa manta de nubes grises que se extendía por el cielo californiano. El aire estaba impregnado de humedad salina y una brisa helada se deslizaba entre las calles como si intentara recordarles a todos que el invierno había llegado, incluso en un estado que usualmente se vestía de verano. Aquella mañana, las playas estaban desiertas, abandonadas por la mayoría de los bañistas que preferían el calor de sus hogares a la incomodidad del frío que traía el viento marino. Sin embargo, había quienes no veían en la tormenta una amenaza, sino una promesa. Para los surfistas, especialmente los más experimentados, el mal tiempo no era un obstáculo, sino una oportunidad. El oleaje provocado por las ráfagas gélidas era, para ellos, una sinfonía perfecta compuesta por la naturaleza, un llamado que no podían ignorar. Entre ellos se encontraba Louis Archer Bourne, un joven de 24 años con rizos alborotados y el tipo de sonrisa que irradiaba entusiasmo sin reservas. Louis era uno de esos individuos cuya conexión con el mar era casi espiritual. No lo hacía por deporte, fama o competencia. Él surfeaba porque allí, sobre la tabla, flotando entre las olas, sentía que podía respirar de verdad. Desde niño había amado el océano. Desde aquellas caminatas con su padre en la orilla hasta los primeros intentos fallidos de mantenerse sobre una tabla prestada. Lo suyo no fue talento instantáneo, sino amor persistente. Cada caída era una lección, cada ola domada, una victoria personal. Aquella mañana se despertó al sonido metálico de su despertador. La mayoría habría seguido durmiendo, pero Louis no necesitaba motivación extra. Saltó de la cama con la agilidad de quien tiene un propósito. El aroma de café recién hecho flotaba en la casa, cortesía de su madre, que ya sabía de memoria su rutina de surf. Se vistió con su camiseta de algodón vieja y unos jeans, bajó las escaleras y se sentó a desayunar sin dejar de mirar el cielo encapotado por la ventana. «Parece que hoy el sol decidió tomarse el día libre», bromeó su padre entre sorbos de café, a lo que Louis respondió con una risa tranquila. Tras desayunar, se dirigió al garaje donde tenía preparada su tabla, una 5x4 de color amarillo brillante con bordes negros, el tipo de diseño que sobresalía incluso en los días más nublados. Con movimientos meticulosos, la amarró en la baca de su auto, asegurándose de que no se moviera ni un milímetro. No se dio cuenta de que, al acostarse sobre ella, la silueta negra que su cuerpo formaba desde abajo se asemejaba peligrosamente a un lobo marino, una forma reconocida por los depredadores marinos como alimento. Subió al coche, puso la radio, una vieja estación de rock clásico que a veces sintonizaba con interferencias, y arrancó rumbo a South Moss Beach. Las calles estaban vacías, los faroles seguían encendidos a pesar de la hora, como si la ciudad misma no supiera que ya había amanecido. Louis no lo sabía, pero acababa de decir su último adiós a su familia, a su casa, a su vida. Al llegar a la playa, aún era temprano. La marea estaba agitada y las olas rompían contra las rocas con un estruendo casi hipnótico. El aire olía a sal y a algas podridas, una mezcla que a muchos repugnaba, pero que Louis encontraba reconfortante. Se detuvo un momento a contemplar el paisaje, el mar embravecido, el cielo plomizo, el rugido constante del océano. Era perfecto. Lo esperaba allí un amigo, otro apasionado del surf que, como él, no se dejaba intimidar por el clima. Se saludaron con una palmada en la espalda y sonrieron como cómplices de una travesura. Se cambiaron en silencio, enfundándose sus trajes de neopreno, aún riendo por chistes sin importancia y recuerdos que solo ellos compartían. Caminaron por la playa durante unos minutos, observando las olas. Había una tensión eléctrica en el aire, como si la naturaleza advirtiera algo que el ojo humano no podía captar. Las algas, gruesas y viscosas, flotaban en grandes balsas oscuras como serpientes dormidas. A lo lejos, el mar rugía con fuerza, levantando olas de hasta 15 pies, impulsadas por el viento gélido.
Ningún otro surfista había tenido el valor de entrar al agua ese día. Eso solo los motivó más. «Esto es para nosotros solos», dijo Lewis con una sonrisa. Se metieron en el agua. Al principio, el frío mordía la piel como agujas, pero una vez dentro, los cuerpos se adaptaron. Pese a la fuerza del oleaje, ambos eran surfistas experimentados. Se sentaron sobre sus tablas, flotando, observando el horizonte como guardianes solitarios. Esperaban el momento justo. El viento, por fin, favoreció sus deseos. Se lanzaron al acecho de una ola perfecta. Acostados boca abajo, los dedos apuntando al extremo de la tabla, comenzaron a remar con fuerza, primero lentamente y luego con ímpetu, al ver la silueta curva de la ola formarse a su lado. En perfecta sincronía, pusieron las manos bajo los hombros, se impulsaron como cobras elevando el pecho y con un solo movimiento fluido, se pusieron de rodillas sobre las tablas. Tomaron varias olas en esa posición, tanteando el equilibrio. Era como una danza, repetida cientos de veces antes, sin sospechar que bajo la superficie algo terrible se estaba gestando. Las horas pasaron sin que lo notaran. El sol, aunque invisible, había ascendido y comenzaba a descender otra vez. El tiempo, como siempre sucede en el mar, se volvió un susurro distante. Eventualmente, ambos regresaron al coche para almorzar. Comieron y conversaron sobre la vida, sobre el futuro, sobre cualquier cosa menos la muerte. Aproximadamente a las 2 de la tarde, se despidieron. Su amigo se marchó, sin imaginar que no volvería a ver a Lewis con vida. Lewis se quedó un momento más, parado junto a su coche, mirando el mar con nostalgia. Sentía un impulso en el pecho, una sensación difícil de explicar. ¿Remordimiento por no haber aprovechado más tiempo en el agua? ¿Una última llamada del océano? Lo cierto es que no se marchó. Volvió a ponerse el traje de neopreno, tomó su tabla y caminó hacia la orilla. Esta vez estaba completamente solo. Aún así, el mar lo llamaba, y él obedeció. La marea había cambiado ligeramente, pero las olas seguían siendo atractivas. Comenzó a remar hacia el fondo marino con ritmo constante, cortando las olas con determinación. La superficie del agua se veía relativamente tranquila, pero desde las profundidades, algo lo observaba. Un gran tiburón blanco, que llevaba quizás horas acechando en silencio entre las algas y las sombras, percibía las vibraciones. Nadaba en círculos lentos, como un fantasma submarino. De pronto, notó la figura solitaria de Lewis, acostado sobre su tabla, perfilándose como una presa fácil. El tiburón ascendió, moviéndose como un misil viviente. Sus 2000 libras de músculo impulsaron su cuerpo hacia arriba con una violencia primitiva. Lewis, completamente ajeno al peligro, continuaba remando. El agua estalló en un torbellino de espuma y fuerza bruta. Los dientes del depredador, alineados en 5 hileras, se cerraron sobre el pecho izquierdo de Lewis en un único y poderoso mordisco. Fue como si lo hubiera embestido un tren. La tabla se partió. El mar se tiñó de rojo y el cuerpo de Lewis desapareció bajo la superficie. Fue tan rápido, tan repentino, que ni siquiera tuvo tiempo de entender lo que ocurría. Murió sin comprender. El mar, entonces, volvió a calmarse. El oleaje siguió rompiendo en la playa como si nada hubiera ocurrido. Las algas continuaron flotando en silencio. El viento siguió soplando. Y South Moss Beach, que lo había recibido con promesas de aventura, se convirtió en su tumba invisible. Al día siguiente, unos surfistas encontraron una tabla mordida y la entregaron a la policía. Días después, el cuerpo de Lewis apareció en una cala al norte. Solo entonces, la naturaleza devolvió parte de lo que se había llevado. La autopsia reveló lo obvio: el mordisco de un tiburón blanco de más de 7 metros, el más grande documentado en la zona. Un solo ataque, un solo error de identidad, una vida menos.
Louis Archer Bourne vivió para sentir el océano y murió en sus brazos. Para muchos, un mártir del mar. Para otros, un simple recordatorio de que el océano, por hermoso que sea, jamás será nuestro. El sol se alzaba lentamente sobre Sydney, envolviendo la ciudad en un resplandor dorado que parecía prometer un día perfecto. Era el 4 de enero, apenas los primeros días del nuevo año, y el verano australiano se encontraba en su apogeo. Desde la ventana abierta de su habitación, Zeta Steedman podía oler el eucalipto que flotaba en el aire cálido y escuchar las primeras risas lejanas de niños jugando en la calle. Era temprano, pero ya estaba completamente despierta, su corazón palpitando con anticipación. Hoy era el día que ella y sus amigos habían planeado durante semanas. Un picnic en Egg Rock, un lugar escondido y hermoso en Middle Harbour. La idea había nacido una tarde cualquiera, mientras compartían historias del año que se iba, sentados bajo un viejo árbol en el parque. Querían comenzar el nuevo año con algo especial. No una simple fiesta, sino una experiencia en la naturaleza, una conexión con el mar que tanto les gustaba. Zeta se movía con eficiencia en la cocina, preparando bocadillos, enrollando servilletas, envolviendo frutas, todo mientras su madre la observaba desde el umbral de la puerta, sonriente. ¿Estás segura de que no necesitan un adulto con ustedes?, preguntó, medio en broma, medio en serio. Zeta rodó los ojos dulcemente y dijo: «Mamá, solo es un picnic. Estaremos bien». Colocó todo cuidadosamente en una canasta de mimbre, acomodó sus gafas de sol y se aseguró de tener protector solar. No quería quemarse el primer fin de semana del año. Había algo especial en el ambiente, una energía vibrante que parecía prometer que todo saldría perfecto. Sin que ella lo supiera, aquel día se convertiría en una de las tragedias más horrendas que Middle Harbour jamás presenciaría. Sus amigos ya estaban esperando en el muelle. La risa, las voces y el sonido del motor del pequeño bote que los llevaría al lugar elegido llenaban el aire. Zeta saludó con una gran sonrisa, feliz de estar allí. El bote avanzaba lentamente a través del puerto, dejando atrás la ciudad y adentrándose en un paraíso natural de bahías escondidas y colinas verdes cubiertas de árboles. La brisa era suave, como un susurro, y el agua en calma reflejaba el cielo como un espejo líquido. En el trayecto, pasaron cerca de embarcaciones ancladas, algunas casas de verano, y finalmente llegaron a Egg Rock, un promontorio rocoso rodeado por una pequeña playa, donde los arbustos crecían casi hasta la orilla. Allí, la naturaleza parecía haber detenido el tiempo. Se extendieron sobre mantas de colores, sacaron la comida, rieron con anécdotas pasadas, bromearon sobre quién terminaría el año con pareja e imaginaron futuros llenos de viajes, estudios y libertad. Estaban en ese limbo mágico entre la juventud y la adultez, en el que todo parecía posible y la muerte era un pensamiento tan lejano como el invierno. Pasado el mediodía, el calor comenzó a apretar. El cielo se volvió más blanco que azul, y el agua, cristalina, los llamó con su promesa de alivio. Uno a uno, los jóvenes se acercaron al agua. Algunos se zambulleron de inmediato. Otros prefirieron explorar los bordes rocosos, saltar desde pequeñas alturas y reír como niños. Zeta se demoró un poco. Le gustaba observar antes de actuar. Siempre había sido así. Cuando se metió al agua, lo hizo lentamente, sintiendo cómo la temperatura se ajustaba a su cuerpo, cómo el agua le envolvía con una suavidad casi maternal. Nadó hacia el centro, girando sobre su espalda, dejando que el sol le acariciara el rostro. Mr. y Mrs. Bowes, una pareja amiga suya, estaban en la orilla, en agua que apenas les llegaba a la cintura. Notaron que Zeta se alejaba un poco más de la cuenta y le gritaron que no se fuera tan lejos. «Zeta, regresa. Dicen que han visto tiburones por aquí». Ella levantó la cabeza y asintió con una sonrisa.
No le preocupaba realmente. Tiburones, claro. Era una advertencia que escuchaban desde pequeños, como una leyenda que se usaba para asustar a los novatos. Además, ella estaba en Middle Harbor, una zona relativamente cerrada, donde los tiburones grandes rara vez entraban. Lo que Zeta no sabía era que bajo la superficie turbia de aquel paraíso se ocultaba un cazador paciente. Un tiburón toro, de más de 4 metros de largo, había entrado desde las aguas abiertas durante la noche, atraído por la abundancia de peces que se habían congregado cerca de las rocas. Durante horas, había estado rondando las aguas, invisible, silencioso, acechando desde las sombras. Ahora estaba cerca, y Zeta era su objetivo. La joven, de espaldas al mar abierto, comenzó a nadar de regreso. Su figura recortada contra la luz era perfecta para los ojos del tiburón. Él la sentía, no solo con la vista, sino con los sensores eléctricos de su cabeza, con el movimiento del agua, con las vibraciones de sus músculos. Todo su cuerpo estaba afinado, diseñado por millones de años de evolución para detectar una oportunidad como esa. El tiburón se acercó sigilosamente, primero por detrás, luego por el costado. Se deslizaba como un misil bajo el agua, apenas moviendo la cola. No emitía sonido alguno. Zeta no podía verlo. Entonces, sintió un tirón brutal en las piernas. El dolor fue inmediato y cortante, tan intenso que apenas tuvo tiempo de reaccionar. Gritó. Fue un grito que desgarró el aire y heló la sangre de quienes estaban cerca. Mrs. Reeve, que estaba en una roca más alta, lo vio todo. La enorme silueta del tiburón emergió del agua con violencia. La parte inferior del cuerpo de Zeta desapareció entre las fauces del depredador, mientras ella agitaba los brazos, su rostro pálido por el horror. En la lancha, Frederick, yerno de Mrs. Reeve, escuchó los gritos. Cuando se giró, vio a Zeta siendo arrastrada por una sombra colosal. No pensó. Saltó al agua con un remo en la mano. Nadó con desesperación, golpeando el agua una y otra vez con el remo, tratando de ahuyentar al monstruo. Pero el tiburón no se inmutaba. Con una última embestida, comenzó a arrastrar a Zeta hacia aguas más profundas. Frederick entendió que no tenía tiempo. Regresó a la lancha, encendió el motor y la dirigió directamente hacia el tiburón. El rugido del motor resonó en la cala y la lancha avanzó como un proyectil. Pero incluso eso fue insuficiente. Frederick saltó desde la proa en un último intento desesperado. Agarró a Zeta por el cabello, sintiendo cómo su cuerpo se deslizaba entre sus manos. Solo quedaba el torso. El tiburón se había llevado todo de la cintura para abajo. El agua ya era roja, tan roja que parecía sangre pura. Subió lo que quedaba de ella a la lancha. Zeta estaba viva aún, pero apenas. Sus ojos abiertos apenas parpadeaban. Frederick gritaba. Gritaba como un loco. Aceleró hacia la orilla mientras las otras chicas corrían por ayuda. Los paramédicos llegaron rápido, intentaron de todo, comprimieron heridas que ya no existían, dieron órdenes frenéticas, pero Zeta ya no respondía. La pronunciaron muerta 17 minutos después. Lo que había comenzado como un día de picnic terminó convertido en pesadilla. El ataque de Zeta fue uno de los más brutales registrados en Middle Harbor. La autopsia reveló que había perdido más del 60% de su masa corporal en menos de un minuto. La noticia se esparció por la ciudad como fuego. Los periódicos hablaron de la matanza de Egg Rock. Las autoridades cerraron la zona. Los investigadores rastrearon las aguas, pero el tiburón jamás volvió a aparecer. Algunos decían que era el mismo que había atacado semanas antes en otra parte del puerto. Otros aseguraban que, tras saborear carne humana, volvería. Pero lo cierto era que Zeta ya no estaba. Su familia celebró un funeral cerrado. Sus amigos construyeron un pequeño altar en la playa, con flores, fotos y notas escritas a mano. Uno de ellos, al hablar, dijo:
Zeta amaba el agua. Murió donde era feliz. Pero eso no lo hace justo. Y tenía razón. Porque el océano, por más que lo amemos, nunca deja de ser salvaje. Nunca deja de ser suyo. A unas 100 millas al norte de Perth, donde el aire salado muerde la piel y las dunas se funden con el cielo como si nunca terminaran, se encuentra un rincón olvidado y feroz del mundo. Wedge Island. No es una isla paradisíaca con palmeras y cócteles, ni una postal de agencia de viajes. Es una franja de arena, de apenas 10 acres, rodeada de mar salvaje, donde el viento sopla sin pedir permiso y el agua turquesa esconde secretos antiguos, tan profundos como oscuros. Acceder allí no es sencillo. Solo se puede llegar durante la marea baja, conduciendo un 4x4 por caminos que parecen tallados por gigantes errantes. Desde tierra firme, la isla parece inocente, blanca, brillante, casi fantasmal. Pero los locales saben. Saben que Wedge Island no perdona a los imprudentes. Saben que bajo sus aguas acecha algo más antiguo que la civilización misma. Un depredador que no conoce piedad. Un asesino silencioso que muchos llaman con temor reverente. El Gran Blanco. Era sábado 14 de julio de 2012, pleno invierno austral. El frío cortaba la respiración, pero eso no detenía a los que vivían para el mar. Ben Linden, de 24 años, se despertó con el sonido del viento golpeando las ventanas de su habitación. No fue la alarma ni el sol. Fue esa sensación particular que solo los surfistas conocen. Un presentimiento eléctrico que corre por la columna vertebral y les dice que las olas están listas. Ese día no era para quedarse en casa. Ben era conocido en su círculo como un tipo alegre, relajado, con una energía contagiosa que lo hacía destacar en cualquier grupo. No era el más técnico sobre la tabla, pero sí el más decidido. Donde otros dudaban, él se lanzaba sin pensarlo. Su compañero de aquella jornada era Ryan Solis, un amigo de toda la vida, casi un hermano, con quien había compartido aventuras desde que eran niños. Ambos habían planeado la sesión de surf en Dolphin Bay, un lugar remoto que pocos se atrevían a visitar. Ellos no querían multitudes, ni banderas rojas, ni socorristas. Querían mar virgen. Querían olas sin nombre. Se encontraron antes del amanecer. Con las tablas bajo el brazo y mochilas ligeras, caminaron varios kilómetros por un terreno irregular y desierto. El silencio era total, roto solo por el crujir de la arena húmeda bajo sus pies. Al llegar, contemplaron la playa como si fuera la primera vez. No había nadie, solo el mar respirando con fuerza, marcando el ritmo de una danza mortal. La marea estaba perfecta. Las olas rompían con precisión matemática. El cielo, aunque gris, dejaba filtrar luz suficiente para iluminar la escena con una belleza inquietante. Mientras se cambiaban y preparaban las tablas, no podían saber que desde el martes anterior, algunos surfistas que se habían atrevido a entrar en esas aguas juraban haber visto una sombra gigantesca deslizándose bajo ellos. Una criatura tan inmensa que la bautizaron con un nombre que pesaba: Brutus. Brutus no era solo un tiburón blanco, era el tiburón blanco. Los pescadores locales contaban historias sobre él desde hacía años. Algunos decían que medía entre 4 y 5 metros, otros afirmaban que era aún mayor, que tenía cicatrices de peleas con otros depredadores, que había sobrevivido a redes, arpones y tormentas, que nunca atacaba 2 veces en el mismo lugar, pero que siempre volvía. Ben y Ryan no sabían nada de Brutus esa mañana. Ninguno de los testigos anteriores había hecho un reporte formal. En un lugar tan aislado, los rumores viajaban lento, demasiado lento. Cuando entraron al agua, lo hicieron riendo, celebrando su libertad. Nadaban como 2 niños que descubren el mundo por primera vez. El agua estaba gélida, pero sus cuerpos, forrados en neopreno, resistían sin problemas. Pronto, se alejaron de la orilla, buscando olas más grandes, más limpias. Había otros surfistas en el agua, salpicando aquí y allá, todos ajenos al horror que se gestaba bajo sus pies. Durante casi 1 hora,
Surfearon sin interrupciones. El día era mejor de lo que esperaban. El viento empujaba las olas en la dirección perfecta y el oleaje, aunque intenso, no era agresivo. Ben cabalgó una ola larga que lo llevó casi de vuelta a la orilla, y Ryan lo siguió. Se sentaron un momento en sus tablas, flotando. Conversaban sobre tonterías, planes futuros, canciones que no podían sacarse de la cabeza. Y entonces lo vieron. Una sombra, no como las que genera una roca o un cardumen de peces. Esta era grande, oscura, definida. Se deslizaba lentamente por el fondo marino, casi como si los estudiara. Ben fue el primero en notarla y lo señaló sin hablar. Ryan giró la cabeza y su corazón se detuvo. El tiburón estaba acostado cerca del lecho marino, como una estatua. No se movía, pero su sola presencia paralizaba el alma. No sabían qué hacer: retroceder, gritar, quedarse inmóviles. La adrenalina nublaba el juicio. Finalmente, decidieron que era hora de salir. Lentamente comenzaron a remar hacia la orilla, tratando de no hacer movimientos bruscos. El agua parecía más espesa, como si algo invisible los arrastrara hacia abajo. Brutus, que los había estado vigilando, tomó su decisión. Desde las profundidades, emergió con una fuerza que rompía las leyes de la física. El agua explotó como una bomba submarina. Su aleta dorsal rasgó la superficie justo al lado de Ben. Fue un segundo. Solo un segundo. El joven trató de levantar las piernas, de protegerse, pero no fue suficiente. El tiburón lo embistió de frente, atrapándolo por la cintura con su mandíbula repleta de dientes afilados como cuchillas industriales. Ben gritó. Un alarido que se mezcló con el rugido del mar. Ryan fue testigo del horror. Vio cómo su amigo se retorcía, cómo el agua se teñía de rojo, cómo el depredador agitaba la cabeza de lado a lado como un perro con un trapo. La tabla se partió en dos. La sangre cubría todo. Ben desapareció por un instante bajo la superficie y volvió a salir, o al menos parte de él. Flotaba de cara al agua, inmóvil. Su mitad inferior había desaparecido. Otros surfistas gritaban desde la distancia. Un par de jóvenes en motos acuáticas se acercaron. Uno de ellos, Matt Holmes, no dudó. Dejó a su compañero en la orilla y regresó solo. La escena que encontró fue dantesca. Solo el torso de Ben flotaba, rodeado por una mancha de sangre tan densa que no se podía ver el fondo. Matt intentó arrastrar el cuerpo hacia la moto acuática, pero Brutus no había terminado. Emergiendo una vez más como un monstruo primitivo, el tiburón mordió la moto, sacudiéndola violentamente. Matt cayó al agua por un instante. El terror era absoluto. Subió como pudo, escapando por centímetros. Cuando regresó al lugar, ya no quedaba nada. Brutus se había llevado el resto. La policía llegó tarde. Los servicios de rescate también. Pusieron cebos, drones, redes. Nada funcionó. Brutus se esfumó, como una sombra que nunca estuvo allí. Solo quedaron rumores y una comunidad desgarrada. Ben fue recordado con amor. Su familia organizó una despedida en la playa. Más de 200 personas asistieron. Sus amigos formaron un anillo en el agua con sus tablas. Arrojaron flores, lloraron, gritaron y guardaron silencio. La última ola que Ben surfeó se la llevó el mar, y con ella, una parte de todos los que lo conocieron. Porque en Wedge Island, donde el agua brilla como cristal, la muerte se esconde justo debajo, esperando en silencio. La isla de Corfú, joya del mar Jónico, es un lugar donde el tiempo parece transcurrir con más calma. En 1951, mucho antes de los turistas modernos con sus teléfonos móviles y cámaras digitales, Corfú ya era apreciada por sus playas prístinas, sus casas encaladas y sus colinas verdes que caían en picado hacia un mar eternamente azul. La isla, aún ligada fuertemente a sus tradiciones griegas ortodoxas, se mantenía ajena al ajetreo del mundo moderno. Allí, la vida era sencilla.
Las familias se conocían por generaciones. El pescado se compraba fresco cada mañana en los puertos, y los niños crecían corriendo descalzos entre olivos y granjas familiares. Vonda Pieris no era una turista, no era una visitante accidental. Había nacido en Corfú, en una pequeña casa de piedra blanca con contraventanas azules, cerca de un campo de naranjos que su padre cultivaba desde que era joven. Su madre, una mujer austera pero cariñosa, se encargaba de la casa y los hermanos menores. Vonda, de apenas 16 años recién cumplidos, tenía la mirada decidida de alguien que había crecido sabiendo lo que valía el trabajo, el respeto y la fe. Como regalo de cumpleaños, sus padres, no especialmente dados a los lujos, le habían dado algo que ella jamás olvidaría: un poco de dinero para gastar como quisiera y el permiso de pasar el día fuera con sus amigas del colegio. Lo que no sabían, y que Vonda había ocultado con una mezcla de culpa y emoción, era que no iba a encontrarse con sus amigas. Ese día se encontraría con George Athanasinos, un muchacho del último año del colegio, alto, moreno, de sonrisa inclinada y mirada cálida, que había capturado su atención desde hacía meses. George no era cualquier muchacho. Tenía esa mezcla peligrosa de madurez y ternura que hacía que todas las chicas del instituto se giraran al verlo pasar. Su padre era pescador, y él ayudaba en el barco familiar por las mañanas antes de ir a clases. Sus manos eran grandes y ásperas, pero su voz era suave. Desde hacía 2 meses, Vonda y George habían estado encontrándose en secreto después del colegio, hablando sobre el futuro, sobre la vida más allá de la isla. Él le prometía que algún día la llevaría a Atenas, que estudiarían, trabajarían duro y construirían algo juntos. Pero sabían que su relación debía mantenerse oculta, al menos por ahora. Ese sábado por la mañana, Vonda se vistió con su falda azul favorita y una blusa blanca con encaje. Llevaba el cabello recogido en una trenza suelta y escondía bajo el brazo una toalla, unos sándwiches y 2 botellas de soda que su madre le había preparado sin hacer preguntas. Dijo adiós a su familia con un beso rápido y prometió no llegar tarde. Sus pasos la llevaron por callejuelas empedradas hasta el punto de encuentro con George, quien ya la esperaba, recostado en su bicicleta, con una sonrisa que podía derretir cualquier duda que ella aún pudiera tener. Subieron juntos al manillar, riendo y tambaleándose mientras bajaban por la cuesta que llevaba al mar. George había elegido una cala apartada, un pequeño rincón rocoso en las afueras de Paleokastritsa, lejos de los turistas, donde solo algunos lugareños acudían a tomar el sol. Allí, sobre una alfombra de guijarros blancos, ya había una pareja de ancianos alemanes bronceándose, una familia con niños que jugaban en la arena y un hombre que remaba en círculos con desgano en un pequeño bote de madera. Los jóvenes saludaron con cortesía y caminaron hacia el extremo opuesto de la cala. Extendieron sus toallas, se quitaron los zapatos y se sentaron juntos, hombro con hombro, mirando el mar. Vonda hablaba de sus sueños. Quería ser enfermera, ayudar a la gente, estudiar medicina si podía. George la escuchaba en silencio, admirando cómo la luz del sol jugaba con las pecas en su rostro. En un momento, se inclinó hacia ella y le tomó la mano. No necesitaban decir más. La conversación fluía, interrumpida solo por las carcajadas de los niños o el crujido de las olas besando las rocas. Después de un rato, el calor se hizo insoportable, y ambos decidieron meterse al agua. Se desvistieron hasta quedar en trajes de baño y caminaron de la mano hasta que el agua les llegaba a las caderas. Se detuvieron allí, disfrutando del frescor, lanzándose agua y riendo como adolescentes enamorados. Vonda flotaba boca arriba, con los ojos cerrados, dejándose llevar por el vaivén del mar. George se mantenía cerca, atento, lanzándole pequeñas gotas de agua como un juego. El momento era perfecto. Los rayos del sol caían sobre ellos como una bendición. La vida parecía infinita. Y entonces, todo cambió. George vio primero una figura moverse bajo el agua. Fue apenas un destello gris, rápido,
un borrón. Se tensó. Su instinto, forjado en años de faenas con su padre en el mar, le decía que eso no era un delfín. Y tampoco era un pez grande. Era algo más. Tomó la mano de Vonda con firmeza. Ella abrió los ojos, sorprendida por su cambio de actitud. «¿Qué pasa?», preguntó. «Nada. Pensé haber visto algo, pero ya se fue». Intentó tranquilizarla, aunque su corazón latía con fuerza. Lo que no sabía era que bajo ellos, a menos de 3 metros de profundidad, un tiburón blanco de más de 25 pies de largo los estaba acechando. Había entrado a la cala desde mar abierto, siguiendo un cardumen de peces que, minutos antes, había espantado a los niños que jugaban en el agua. El hombre del bote lo había visto también, una sombra enorme y rápida, pero no dijo nada. Quizá no quiso creer lo que sus ojos le mostraban. El tiburón observaba desde abajo, nadando en círculos cada vez más cerrados. Detectaba la vibración de los cuerpos, el calor, los impulsos eléctricos. No actuaba por hambre, sino por instinto. Era un depredador ancestral, guiado por un solo propósito: atacar. George pensó que sería mejor volver a la orilla. Tal vez estaba paranoico. Quizá no había visto nada. Pero algo en su pecho le decía que no era momento para arriesgar. Le sugirió a Vonda que salieran. Ella protestó, desilusionada de que los supuestos delfines no se hubieran mostrado. Entonces, lo hizo. El tiburón emergió del agua con una violencia desgarradora, lanzando su cuerpo como un proyectil. Las mandíbulas se abrieron como una trampa y, en un segundo incomprensible, Vonda fue atrapada desde los hombros. Su torso desapareció en el interior de la criatura, que cerró las fauces con una fuerza suficiente para partir acero. George, aún sujetándola de las piernas, sintió cómo la parte superior del cuerpo era arrancada. El grito que soltó estremeció a toda la playa. El agua se tiñó de rojo en un segundo, y las entrañas de Vonda flotaron como serpientes rosadas entre las olas. George cayó de espaldas, aún aferrado a las piernas de ella, incapaz de comprender. El tiburón giró en el agua, pero no regresó por George. No aún. Volvió por lo que quedaba de Vonda. Lo embistió con tal fuerza que George fue lanzado al agua, tragando líquido salado y sangre. La siguiente imagen fue confusa. Brazos lo agarraron, alguien gritaba su nombre. Era el capitán del barco de la Guardia Costera, que había llegado por casualidad. Le agarró del cabello y lo subió a bordo con una rapidez desesperada. Vonda ya no estaba. En la superficie, flotaban apenas un fragmento de intestino y sangre. Su cuerpo había sido devorado casi por completo. George fue llevado al hospital, con 4 costillas rotas y un estado de shock tan profundo que no pudo hablar durante 3 días. Su padre, el estricto granjero, lo visitó cada día. Sabía, sin que se lo dijeran, lo que había pasado. Sabía que su hija amaba al joven, y aunque su corazón estaba hecho pedazos, no lo culpó. Lo cuidó como si fuera suyo. La comunidad de Corfú celebró un memorial sin cuerpo. La iglesia estaba llena. Nadie dijo mucho. Todos conocían a Vonda. Todos sabían lo que significaba perderla. La cala fue cerrada. El turista del bote desapareció. El tiburón nunca fue encontrado. Pero por muchos años, los lugareños dejaron flores en la roca donde George y Vonda se besaron por última vez. Porque incluso en la belleza más pura se esconde la sombra de una tragedia. Porque el mar, que todo lo da, también todo lo puede arrebatar. El sol de la mañana se alzaba lento y cálido sobre Nueva Gales del Sur, aquel 26 de diciembre de 1942, acariciando con sus rayos dorados las aguas tranquilas de Bantry Bay. Las familias, recién sacudidas por las emociones de la víspera de Navidad, despertaban con el cuerpo aún pesado por la comida, las historias familiares y los recuerdos de un mundo que parecía cada día más lejano y peligroso. En las calles de Sydney, aunque la guerra seguía muy presente en los diarios y en las estaciones de tren repletas de soldados, esa mañana en particular traía consigo una quietud poco habitual, como si,
al menos por un día, el mundo hubiese decidido hacer una pausa. En una modesta casa de madera, a unos pocos kilómetros de la costa, Denise Rosemary Birch, de 15 años, se preparaba con emoción para una pequeña aventura con sus amigos. Su madre le había planchado la blusa la noche anterior y había dejado preparado un almuerzo sencillo: pan con mantequilla, fruta y algo de limonada embotellada. Para muchos adolescentes australianos, este podría haber sido un día cualquiera. Pero para Denise, hija de padres ingleses evacuados desde Hong Kong al comienzo de la guerra, era un regalo. Desde que habían llegado a Australia como parte de los 5.000 evacuados que escaparon de la amenaza japonesa, la vida había sido difícil. Las noches de llanto, los años de adaptación a una cultura desconocida, los silencios de su madre cuando recordaba a su esposo, prisionero de guerra en manos del ejército imperial japonés. Todo eso había dejado marcas en ella. Pero ahora, por primera vez desde su llegada, sentía algo parecido a normalidad y libertad. El grupo era pequeño, 8 jóvenes en total, 4 chicas y 4 chicos, todos amigos del colegio, todos deseando escapar aunque fuera por unas horas del peso invisible que la guerra dejaba sobre sus hombros. Salieron temprano, riendo, bromeando, cargando mochilas livianas y canastas improvisadas. Caminaron juntos hasta un pequeño muelle donde 2 botes de remos los esperaban. Los muchachos los habían conseguido gracias a la familia de uno de ellos, y nadie había preguntado mucho. En esa época, el peligro de los tiburones en la zona era casi una leyenda urbana, un rumor que no se tomaba en serio. Las noticias que importaban eran las del frente. Nadie temía a un mar que se mostraba, ese día, tan dócil como una lámina de vidrio. Navegaron por Bantry Bay durante más de 1 hora, admirando el espeso follaje del Ku-ring-gai Chase y comentando entre susurros sobre los petroglifos aborígenes que algunos de ellos habían leído en libros escolares. Era difícil no sentirse diminuto allí, rodeados de naturaleza, de un mar inmenso y de historia. Finalmente, llegaron a Ironside Point, una pequeña bahía de aguas poco profundas, ideal para almorzar, nadar y pasar el resto del día sin preocupaciones. Los adolescentes descargaron sus cosas y se dispersaron rápidamente. Algunos exploraban las rocas, otros comían, otros se tumbaban al sol. Denise, que nunca había sido particularmente buena nadadora, prefirió quedarse cerca de la orilla con sus amigas, remojando los pies, riendo tímidamente por las bromas de los chicos. Alrededor de las 11 de la mañana, 2 de los chicos decidieron adentrarse más en el agua. Confiaban en que aquella zona era segura. El agua era clara, no había corrientes fuertes y, al parecer, no existía amenaza alguna. Comenzaron a nadar a unos 20 metros de la orilla, buceando, riendo, empujándose uno al otro. Desde la orilla, las chicas los observaban como se observa un espectáculo de verano. Denise, aunque algo más reservada, decidió meterse también. El agua estaba deliciosa. Le llegaba apenas hasta las rodillas al principio. Dio unos pasos más, luego hasta las caderas, y finalmente se sumergió un poco más. El sol brillaba intensamente, y el mundo parecía por fin ofrecerle un momento de felicidad sin sobresaltos. Fue en ese instante que ocurrió. Sin sonido alguno, sin advertencia, algo bajo la superficie se movió. Una figura oscura, rápida, silenciosa. Un tiburón toro, atraído por el aumento de actividad en la bahía, y quizá por los residuos de comida que flotaban en el agua. Había estado rondando la zona desde hacía horas, tal vez días. Se deslizaba con precisión quirúrgica, esperando el momento exacto para atacar. El mar, que hasta entonces había sido un aliado, se convirtió en un cómplice silencioso. Denise sintió un dolor desgarrador en su pierna izquierda, un tirón que no tenía explicación racional. El agua estalló a su alrededor en una columna de espuma y sangre. Gritó, aunque el sonido apenas se escuchó antes de que su cabeza desapareciera bajo el agua. Sus amigas comenzaron a chillar, presas de un pánico animal. Los chicos, desde la distancia, escucharon los alaridos. Al girarse, vieron el caos, un remolino carmesí, gritos,
miembros agitándose desesperadamente. El tiburón no soltaba. Su mandíbula, diseñada para cortar músculo y hueso, estaba incrustada profundamente en la pierna de Denise. Y cada sacudida arrancaba más piel, más sangre, más esperanza. La joven luchaba. Golpeaba con los puños, con las uñas. Quería respirar. Quería vivir. Pero el animal la arrastraba hacia las aguas más profundas. No quería perder a su presa. Los adolescentes, sin armas, sin experiencia, hicieron lo único que se les ocurrió. Comenzaron a lanzarle piedras, ramas, todo lo que encontraron a su alrededor. Uno incluso se metió al agua con una rama afilada. El tiburón recibió un golpe tras otro, pero no se marchaba. En lugar de huir, comenzó a agitarse aún más. Sacudió a Denise como una muñeca de trapo, partiéndola internamente. Solo después de varios minutos que parecieron horas, el animal finalmente se soltó. Lo que emergió a la superficie no era la misma chica que había estado riendo hacía apenas 20 minutos. Denise flotaba con los ojos cerrados, el cuerpo casi blanco, una de sus piernas destrozada y colgando apenas por algunos tendones. Los chicos la arrastraron hasta la orilla. Nadie lloró. Nadie gritó. El horror era tan absoluto que solo quedaba el silencio. Denise había muerto por pérdida masiva de sangre. No había tenido tiempo de ahogarse. Uno de los chicos corrió por el camino hasta la casa más cercana, gritando, pidiendo ayuda. Cuando finalmente llegaron los adultos, Denise ya no estaba. Su cuerpo seguía allí, sí, pero ella se había ido. Su madre llegó una hora más tarde, y al ver el cuerpo de su hija tendido sobre la manta que ella misma le había preparado, cayó de rodillas, destrozada. Pamela, la hermana mayor de Denise, estaba allí también. Ella había sido testigo de todo. No pudo pronunciar palabra. No lo haría en días. Los periódicos locales apenas lo mencionaron. Una pequeña nota en la sección de sociedad. Adolescente atacada por tiburón en Bantry Bay. Fallece en el acto. No hubo escándalo. No hubo investigación científica. Solo la resignación de una familia que había huido de la guerra para encontrar una muerte aún más absurda en tierra supuestamente segura. Denise fue enterrada en una ceremonia íntima en la Catedral de San Andrés. Sus compañeros de escuela asistieron, en uniforme, con flores y rostros lívidos. Su padre, aún prisionero en Japón, no supo de la tragedia hasta meses después. Su respuesta, escrita en una carta conservada por su esposa hasta la muerte, fue corta. Dime que no fue culpa mía traerlas aquí. Apenas una semana después, el 4 de enero, otra joven, Zeta Steedman, sería atacada en circunstancias similares, apenas a unos kilómetros de distancia. Los expertos concluyeron que el atacante podría haber sido el mismo tiburón toro, un depredador que había aprendido que los humanos podían ser presas fáciles. El gobierno finalmente colocó carteles de advertencia, pero ya era demasiado tarde para Denise, demasiado tarde para una joven que solo quería sentirse normal por un día, demasiado tarde para una familia que lo había perdido todo. Y en las aguas tranquilas de Bantry Bay, cada ola que rompía en la costa parecía susurrar el nombre de una niña que nunca debió morir así. El calor del verano se desplegaba sin clemencia sobre las costas de Australia aquel 16 de diciembre de 2004. El cielo, limpio como un cristal azul pulido, no dejaba espacio a una sola nube. Las playas de Adelaida, brillantes y resplandecientes bajo el sol inclemente, se extendían como un lienzo dorado, abrazado por las aguas azules del Golfo de San Vicente. Era uno de esos días en que el mar parece inofensivo, casi acogedor, como si nada malo pudiera suceder en un lugar tan hermoso. Para Nick Peterson, de 18 años, ese día era como muchos otros que había vivido durante aquel verano. Él no solo amaba el océano, prácticamente vivía en él. Alto, delgado, con el cabello rubio aclarado por el sol y los hombros bronceados de tantas horas al aire libre,
Nick era el tipo de joven que hacía amigos con facilidad y que se reía con todo el cuerpo. Era enérgico, inquieto, amable. Había crecido en los suburbios del oeste de Adelaida y conocía esas playas como la palma de su mano. Le gustaba surfear, nadar, bucear, pero lo que más disfrutaba últimamente era una nueva moda entre sus amigos: el surfing. El surfing era una mezcla entre el esquí acuático y el surf. Básicamente, consistía en ser arrastrado por una lancha o bote mientras uno se sostenía en una tabla sin sujeciones, dejando que la velocidad y la fuerza del agua hicieran su parte. Requería equilibrio, reflejos rápidos y algo de osadía. A Nick le encantaba. Le gustaba la sensación de estar justo en el borde del control y el caos, como si desafiara a la naturaleza misma. Esa mañana, Nick y 3 de sus amigos, Ty Wheeler, Adam Floriani y Andrew Tomlin, se habían reunido temprano en West Beach. Habían cargado el bote, llevado las tablas, el equipo de sonido portátil y algunos bocadillos. Era un día sin preocupaciones. Apenas había brisa. Las condiciones eran perfectas. Pasaron cerca de media hora tomando turnos, gritando con entusiasmo cada vez que alguien lograba una maniobra difícil o caía de manera espectacular. Rieron, cantaron, se empujaron unos a otros. Nick estaba radiante. Mientras uno de sus amigos se aferraba a la cuerda, Nick condujo el bote con la habilidad de quien lleva haciéndolo desde niño. Ninguno de ellos lo sabía, pero mientras jugaban despreocupados sobre el agua, algo más se movía en las profundidades. Algo silencioso, algo antiguo, algo letal. Un gran tiburón blanco, de más de 5,5 metros, se había estado desplazando por la zona durante días. Había sido avistado a lo lejos por algunos pescadores, incluso fotografiado por turistas. Se lo había visto en St. Kilda, luego en North Haven, más tarde en Tennyson. No era la primera vez que ese animal merodeaba cerca de las playas de Adelaida. Era un ejemplar particularmente grande, apodado por algunos como el fantasma. Poco antes del ataque, una turista checa, Lanka Mirlova, había captado con su cámara una enorme aleta dorsal que cortaba las aguas a tan solo 30 metros de la costa. Pensó que se trataba de un delfín. Rió, le sacó una foto y continuó con su paseo. En el agua, Nick y sus amigos no tenían idea. Habían cambiado de turno otra vez. Andrew se subía al bote mientras Nick, entusiasmado, soltaba la cuerda y saltaba con gracia al agua. Su tabla flotaba cerca. Sus piernas colgaban, relajadas. Estaba a punto de nadar hacia ella cuando sucedió. Fue una fracción de segundo. Una sombra oscura surgió de las profundidades con una velocidad que el ojo humano apenas puede registrar. El gran blanco irrumpió desde el fondo como una explosión de violencia pura. Su boca, una caverna de dientes afilados, se abrió ampliamente y atrapó a Nick por el hombro izquierdo, desgarrando carne, rompiendo huesos. El grito fue instantáneo y gutural. Andrew lo escuchó desde el bote, y lo que vio a continuación se le quedaría grabado por el resto de su vida. El tiburón sacudía a Nick de lado a lado, como un trapo mojado. El mar se tiñó de rojo, y una espuma espesa se formó en torno a ellos. Ty Wheeler, paralizado por el horror, gritaba su nombre mientras golpeaba el agua con el remo del bote, como si eso pudiera ahuyentar a una bestia de más de 1,500 kilos. El tiburón soltó a Nick por un momento. Su cuerpo volvió a la superficie. Estaba flotando boca abajo, inmóvil. Su torso superior aún estaba allí, pero todo de la cintura hacia abajo había desaparecido, como si hubiera sido cortado con un cuchillo gigantesco. Matt Holmes, un joven que se encontraba en otra moto acuática junto con un amigo, fue el primero en reaccionar. Sin pensarlo 2 veces, arrastró a su compañero hacia la orilla y volvió a lanzarse al agua en dirección a Nick. Al llegar, intentó sujetar el brazo inerte del chico, pero en ese instante, el tiburón emergió una vez más, con furia renovada.
mordió la parte del cuerpo restante de Nick y lo arrastró nuevamente hacia el fondo, desapareciendo en un remolino de sangre. Matt cayó de espaldas en su tabla, sin comprender del todo lo que acababa de presenciar. Se quedó unos segundos en silencio, mirando las manchas rojas que se expandían como tinta en papel mojado. Luego giró su moto acuática, fue a buscar a Ryan, el amigo de Nick, y juntos regresaron al lugar donde había ocurrido el ataque, esperando ver algo, cualquier cosa. Pero no había nada. La policía llegó poco después, junto con unidades de rescate y el escuadrón marítimo. Se activó una alerta de cierre de playas, se desplegaron helicópteros, se lanzaron boyas con cebo para tratar de atraer al tiburón. En tierra, cientos de personas observaban en silencio, aún con las toallas al hombro, incapaces de comprender cómo un día tan brillante había terminado en una tragedia tan oscura. Lo único que se encontró de Nick, tras horas de búsqueda, fueron 2 pequeños fragmentos de tejido pulmonar que flotaban cerca de la superficie. Los expertos explicaron que, en ataques de tiburón, el tejido de los pulmones a veces sobrevive y flota, dado que contiene aire y no es tan denso como el resto del cuerpo. Era todo lo que quedaba de él. La familia Peterson fue informada esa misma tarde. Su padre, Philip, y su madre, Leone, condujeron hasta West Beach. Allí, frente a los periodistas, ofrecieron una declaración que dejó a muchos con lágrimas en los ojos. No queremos que se persiga ni se mate indiscriminadamente a los tiburones. Nick amaba el mar, lo respetaba y entendía los riesgos, pero nunca se rindió al miedo. Así queremos recordarlo. Aún así, hubo presión. La comunidad estaba conmocionada. Fue el 5º ataque fatal en menos de 9 meses en Australia. Las autoridades autorizaron la captura del tiburón responsable si lograban identificarlo. Nunca lo encontraron. El funeral de Nick se celebró 3 días después. Asistieron más de 200 personas. Muchos no conocían a la familia, pero sentían que habían perdido a uno de los suyos. En el mar, un grupo de surfistas, entre ellos Ty y Andrew, formaron un círculo con sus tablas. Flotaron en silencio, dejando caer flores sobre el agua. Un gaitero en la costa tocó Waltzing Matilda, mientras el viento arrastraba la melodía sobre las olas. Esa fue su despedida. Nick Peterson no murió haciendo algo imprudente. Murió en un lugar que conocía, entre amigos, en paz. Pero murió, también, recordándonos que el mar no es nuestro, que los tiburones no atacan por odio, sino por instinto, y que, por mucho que intentemos dominar la naturaleza, hay momentos en que ella nos recuerda, brutalmente, que aún somos sus huéspedes. Aquel día en West Beach, el mar devoró a un joven lleno de vida, y, en silencio, volvió a cubrir su rastro con una ola perfecta.